Hola, ¿cómo están? Soy Camila Guevara Yandra Villegas. y hoy les vamos a hacer como un acercamiento a lo que fue el derecho medieval, como los aspectos, los conceptos y todo lo relacionado con este. Iniciaremos por decirles que a lo largo de la historia se ha visto como un cambio muy fundamental en el derecho, pues ya que cada día los conceptos están en constante cambio. Surgen nuevas teorías diferentes, entonces es algo que tenemos que ir adaptándonos a eso. Sin embargo, no, es algo muy importante tener en cuenta esta parte del derecho, ya que gracias a esto fue que el derecho es hoy en día tal y como lo conocemos, es decir, fue la base de todo. Bueno, el derecho medieval se forma básicamente por la fusión de los elementos romanos y germánicos con la inspiración cristiana del derecho canónico. Este se dio entre el siglo V y el siglo XV en la Europa occidental, es decir, desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la conquista de Constantinopla. Bueno, la Edad Media es más o menos es un periodo de 15 años. Este se divide en dos partes, en la Alta Edad Media, que es desde el siglo V hasta el siglo X, y la Baja Edad Media, que es desde el siglo X hasta el siglo XV. La Alta Edad Media fue un periodo en Europa que abarca desde la caída del Imperio Romano hasta el año 1000. Fue una época de resurgimiento económico y cultural donde los imperios se encuentran en guerra por la supremacía. Este se dividió fundamentalmente en dos tipos de derecho. Están los derechos germánicos, que fueron, las características principales fue que el pueblo se organizaba en clases sociales. En la pirámide, la que está en la cima es la nobleza, es decir, el rey. La que le sigue son los vasallos, los cuales son los condes, los duques y los altos pretores. La siguiente es donde se encuentran los obispos, los señores y los caballeros. Y por último es donde se encuentran los esclavos y los siervos. Era un derecho consuetudinario, el cual era un derecho que no estaba escrito, pero era transmitido oralmente. No existía una autoridad pública, estaban derivados de costumbres y era muy difícil la comunicación por el tiempo de guerra. Bueno, el derecho romano se formó desde el año 450 hasta el año 565 después de Cristo. Se caracterizaba principalmente porque todas las leyes deben ser escritas y públicas y debían proteger a todas las personas. Asimismo, nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario y no pueden ser juzgados antes de un juicio. Otra parte muy importante para el derecho medieval fue la Baja Edad Media, que por cierto es muy extensa. Se dio entre los años 1100 y 1400. En esta época las civilizaciones estaban destruidas como consecuencia de la guerra en la Alta Edad Media entre los imperios. Pero a medida que iba como pasando el tiempo, se fue viendo como un aumento en la población y un aumento en la producción agrícola. Y gracias a los surgimientos de nuevos derechos es que hoy en día se conocen 5 como los más importantes, los cuales son el derecho germánico, que es como el derecho de los feudales, el derecho canónico, que es el derecho de la iglesia, los derechos reales, que son los derechos de los monarcas, de las monarquías, los derechos urbanos, que son los derechos de las ciudades, y por último el derecho comercial, que creo que es como el más importante. En el derecho germánico surgen nuevos derechos gracias a los cambios políticos que se dieron tras la invasión del Imperio Romano de Occidente. El derecho germánico no poseía código legislativo, por lo cual se regía bajo el derecho consuetudinario. Este era un derecho mucho más primitivo que el romano y el poder político residía en los hombres que eran aptos para la guerra. Asimismo tenemos el derecho canónico, que es el de la iglesia, y básicamente se dividía en el matrimonio eclesiástico y en el matrimonio laico. En el matrimonio eclesiástico vemos mucho lo que es el control de la sexualidad y existía la solemnidad, se daba por consentimiento de ambos cónyuges y no estaba permitido el divorcio. Asimismo vemos lo que es la monogamia y la exogamia. Y en el matrimonio laico el poder social era muy importante, asimismo se interesaban mucho por conservar el patrimonio y lo único que necesitaban era el consentimiento familiar. Tampoco existía la solemnidad y aquella persona que considerara el divorcio era repudiada. Otros derechos fueron los derechos reales, los cuales eran los derechos de las monarquías. En este derecho, las monarquías en la Baja Edad Media se volvieron más ricas, ya que tenían el apoyo de los burgueses. Las normas eran mediante leyes reales. Ya los siguientes son los derechos urbanos, los cuales eran los derechos en las ciudades.
Como primera característica era que los campesinos tenían libertades limitadas. Existía el señor feudal, que era como una autoridad suprema para cada sector de un determinado lugar que el rey asignaba. Estos tenían mucho poder y no se les podía faltar el respeto, porque si no los castigaban, los mataban o cualquier otro tipo de castigo. Las ciudades regulaban la libertad. En este aspecto se puede ver un claro ejemplo de lo que fue la Catedral del Mar, que fue la serie propuesta por la profesora con respecto a que si alguien quería tener la ciudadanía de un lugar en específico, tenía que haber pasado un año y un día para poder tenerla. Bueno, crearon sus propias estructuras políticas, lo cual logró debilitar mucho a los señores feudales. Los impuestos principalmente que se recogían era para lograr mantener la ciudad. Había libre comercio y los jueces eran quienes solucionaban los problemas de los ciudadanos. Por otro lado está el derecho comercial, el cual es el derecho de los comerciantes. Este principalmente surgió gracias a las campañas militares organizadas por el Papa para recuperar el dominio de los territorios musulmanes en Tierra Santa. Los romanos nunca tuvieron como un derecho comercial en específico. Y existían intercambios de productos e ideas entre Oriente y Occidente. Asimismo, crearon normas consuetudinarias de los gremios, que fueron un sistema de normas diferenciadas que regulaban específicamente la actividad comercial. Cabe mencionar acerca de la serie que era La Catedral del Mar. Fue una serie muy buena que consta de 8 capítulos y cada capítulo máximo de 1 hora y cuarto. Bueno, esta serie nos dio una idea más amplia acerca de lo que fue el derecho medieval en Cataluña. Opinamos que la serie abarca muchos temas en general de lo que fue la Baja Edad Media y que estos se consideran muy importantes gracias a esto. Se nos facilitó, ya que es muy diferente como entender el concepto que se nos da a verlo aplicado en la vida real. A continuación vamos a dar algunos breves ejemplos de las partes que vimos identificadas. La primera es que el rey no tenía casi autoridad, pues era como un ser muy lejano con respecto a lo que pasaba en el pueblo. Los que tenían mucha autoridad eran los señores feudales. Bueno, la burguesía estableció instituciones que intentaron frenar los abusos por parte de los nobles y reyes a los siervos y los esclavos. Todos los esclavos tenían un precio. Dependiendo de la eficacia del esclavo era que se hacían más caros. Cada ciudadano tenía derecho a un juicio justo y estos no podían ser juzgados antes de él. Los padres escogían la pareja o con el que se iba a casar de la hija. Normalmente lo hacían por la posición social o por la actividad económica que se les pudiera dar, por la dote. Asimismo vemos lo que es la Inquisición, una de las instituciones más duras y violentas que ha existido en la historia, creada por la Iglesia Católica para lidiar con la herejía, que son las ideas que van en contra de la Iglesia. Bueno, muchísimas gracias, espero que nos hayan entendido de una forma muy simple todo lo que abarca el derecho medieval.